Bien, hispano. Morazán se trata de una ficción, pero está basada en hechos reales. ¿Cómo fue esa gestación de la narrativa, digamos? Muy bien. Bueno, esta es una película que fue o surgió en el seno de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Y como acabo de mencionar, la universidad lleva el nombre de Francisco Morazán. Entonces, esta universidad siempre tuvo o ha tenido un interés de eh, promover el pensamiento de Francisco Morazán, de hacer que los estudiantes y otras personas conozcan su historia también. Y la universidad había publicado libros, había apoyado obras de teatro, y bueno, llegó el momento de hacer una película. Entonces me propusieron que hiciéramos una película en la que se contara la historia de Morazán, una película que fue concebida como una ficción desde un inicio, no como un documental. Al principio yo pensé que era casi imposible hacer una película sobre Morazán porque es una historia muy larga, que ocurre en diferentes partes de Centroamérica, incluso de Sudamérica. Tenía que ser una película histórica, por lo que podía ser una película muy cara y yo pensé que no teníamos condiciones en Honduras para poder hacerla. Sin embargo, el productor, que se llama José Dagoberto Martínez, también un colega de la universidad, me dijo, bueno, pero tal vez no contamos la historia completa de Morazán, sino que nos enfocamos en un aspecto de la vida de Morazán. Y fue así que ambos escogimos los últimos días de Morazán, cuando él estuvo en Costa Rica, porque lo que ocurrió cuando Morazán estuvo en Costa Rica ilustra muy bien cuál fue la gesta de Morazán. Cuando él llegó a Costa Rica, él lo que pretendía era preparar un ejército con el que pensaba convencer al resto de los centroamericanos de que volvieran a unificar la República Centroamericana, de la que él ya había sido presidente en dos ocasiones. Ese era su propósito. No fue la primera batalla de Morazán, fue la última batalla en la que él se preparó, y fue una batalla en la que no logró tener éxito. A él lo capturaron los opositores a ese proyecto de reunificar la República y terminaron fusilándolo en San José, Costa Rica. Entonces, esos últimos acontecimientos que acabo de relatar, la preparación de Morazán para la reunificación de Centroamérica en el año de 1842 y el fallo de este proyecto y la muerte de Morazán es lo que nosotros decidimos contar en la película. Entonces, bueno, como bien tú dices, tenía que estar sustentada por material historiográfico y nos dedicamos a leer, a investigar, incluso a contar con la asesoría de varios historiadores en Honduras, y armamos la historia en la que nos tomamos la libertad de rellenar con cosas que nosotros nos imaginábamos aquellos vacíos que presentan normalmente una historiografía. Por ejemplo, se sabe que Morazán fue capturado. ¿Qué se dijo en el momento en el que él fue capturado? Pues no lo sabemos. Entonces nosotros nos imaginamos los diálogos, así como nos imaginamos otros personajes que no están listados en los relatos historiográficos, pero que nos servían para armar una historia que fuese al mismo tiempo educativa para el público, pero también entretenida. Entonces ese es en resumen
¿Cómo fue que se gestó este proyecto de la película Morazán? Mm. Yendo a esa narrativa de ficción, que vos decís que les posibilitó llenar, ¿no? Los espacios vacíos. Muy impresionante, por lo menos a mí me impresionó mucho, ¿no? Ese niño soldado que simboliza, digamos, aquellos alumnos justamente de la escuela que había fundado Morazán, ¿no? Sí, ese es uno de los elementos de ficción dentro de la película, o sea, uno de los elementos que nosotros inventamos, precisamente. Quizás el que más sobresale, porque este personaje del niño, que se llama Sebastián, no está en ningún relato historiográfico. Lo pusimos porque antes de su muerte, Morazán dejó decretado la creación de una escuela en Costa Rica, un centro de educación en la ciudad de Cartago. Y después de la muerte de Morazán, ese centro fue construido, existe todavía, y muchos jóvenes costarricenses pues recibieron su educación en esta escuela que fue pensada, fundada por Morazán. Entonces, para hablar de ese tema, decidimos incluir a este niño que primero es reclutado por los opositores de Morazán para la captura de Morazán. El niño acompaña a Morazán mientras Morazán está preso en una casa en Cartago y tiene una pequeña conversación con el niño. Morazán conversa con el niño y le pregunta qué quiere ser cuando esto se acabe y cuando ya seas grande. Y el niño dice, quiero seguir estudiando. En esa época los niños de Cartago, si habían estudiado en la escuela primaria, no podían seguir estudiando porque no había un centro educativo que continuara ya hacia la educación media. Fue Morazán el que propuso que se creara este centro. Así que por esa razón fue la introducción de este personaje. ¿Cómo ves esa juventud, sobre todo, en la posteridad, ¿no? De estos hechos históricos. ¿Cómo ves hoy, digamos, ¿no? Esa posteridad. Sí. Bueno, hay una frase muy conocida de Morazán que se supone que él la dijo poco antes de que los fusilaran, ya frente al pelotón de fusilamiento. La posteridad nos hará justicia. Sí. Quedó registrado que Morazán dijo eso. Y lo que ha ocurrido en la posteridad, o sea, los años que sucedieron a la muerte de Morazán, en verdad es que triunfó el proyecto de desintegración de Centroamérica. Si el proyecto de Morazán hubiese persistido, pues Centroamérica fuese una sola república hoy en día, pero no fue así lo que ocurrió. Entonces, el proyecto que persistió es el de mantener a los estados centroamericanos como repúblicas independientes y en ese sentido, pues no se ha hecho justicia hasta el momento. Y yo soy uno de los muchos que aspiramos, nos encantaría que Centroamérica fuese una sola república y que se eliminasen las fronteras y los impuestos aduaneros, que hubiese una libertad de comercio entre los estados centroamericanos, una unificación de sus fortalezas y que a través de esa unión eh, puedan prosperar los pueblos de Centroamérica, así Mm. como lo soñó en algún momento Morazán. Han habido, por supuesto, intentos de integración, hay organismos, eh,
sostenidos por los estados centroamericanos que se dedican a eso, como el SICA, eh, otros como el SUCA, el Consejo Superior de Universidades Centroamericanas, y muchos otros que facilitan que entre los centroamericanos tengamos intercambios para poder comunicarnos y trabajar juntos. Y eso ha sido muy valioso. También puedo mencionar el Banco Centroamericano, el Banco de Integración Centroamericana, y así como hay varios. Pero creo que nos falta todavía dar ese paso en el que seamos pues una sola entidad política y que tomemos el ejemplo más reciente de Europa, cuando se unió a través de la Unión Europea y que pues aparentemente les ha traído beneficios, ¿verdad? Aunque algunos piensan que no. Igual que en Centroamérica, algunos piensan que no estaría bien la unificación centroamericana, pero yo soy de los que piensan que sí, que sería muy bueno que Centroamérica estuviese integrada. En lo personal, yo me siento eh, tan hondureño como centroamericano. Hablando de esa eh, integración desde lo cultural al menos, ¿cómo ves la industria cinematográfica netamente centroamericana? Bueno, en Centroamérica, a partir de este siglo, del siglo XXI, hubo una especie de explosión de la actividad cinematográfica. Difícilmente podemos llamarle industrias todavía, porque no existe una producción en serie, sistematizada y que sea autosostenible también en ninguno de los países de Centroamérica. Existe una actividad cinematográfica muy importante que ha crecido mucho desde el 2000 para acá y ha tenido un constante crecimiento, o sea, no solo que es que creció un poco al principio de este milenio, sino que ese crecimiento se ha mantenido constante. Algunas cosas facilitaron ese crecimiento del cine centroamericano. En primer lugar, en la introducción de la tecnología digital. Y esto fue un fenómeno mundial. Es decir, no solo en Centroamérica, sino en que en diferentes partes del mundo la tecnología digital facilitó que se incrementara la producción cinematográfica, porque la tecnología digital permite que se reduzcan los costos de producción, pero de manera sustancial. Y por otro lado, la parte más difícil, que es la de exhibir las películas en los circuitos de salas comerciales a donde va normalmente el público. eh, Caso aparte son las plataformas digitales que surgieron después, pero eso también, tanto la tecnología digital para proyectar películas en una sala de cine como las plataformas digitales han facilitado que los públicos accedan a las películas que se producen en cada uno de los países de la región centroamericana. Entonces, número uno, la tecnología digital facilitó ese crecimiento del cine en la región. Por otro lado, no había antes de este siglo escuelas de cine en Centroamérica. Surgieron algunas después de que inició el siglo, eh, pero varios cineastas de la región centroamericana se formaron en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. No fue el único centro de formación de cineastas que contribuyó a la formación de los cineastas centroamericanos, En Cuba. pero sí fue la Escuela de Cine en Cuba, pero sí fue el centro en el que se han graduado el mayor número de cineastas centroamericanos y siguen todavía, aunque ya hay otras opciones, ¿verdad? México ofrece escuelas de cine, algunos se han ido a estudiar a Sudamérica, Argentina, o a Europa o a los Estados Unidos,
Pero hubo un momento en que la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que fue creada por el premio Nobel Gabriel García Márquez en Cuba, a través de su fundación, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, esta escuela tuvo un impacto significativo para el crecimiento del cine en Centroamérica. Ese sería el segundo factor, la formación, el acceso a una educación especializada en cine. Y no descarto las escuelas que han surgido en Centroamérica posteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica hay una escuela de cine eh, muy desarrollada, que es la Escuela de Cine de la Universidad Veritas. Y en Guatemala han surgido programas universitarios también, tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas. Y sin duda que van a seguir surgiendo en otros espacios también. Voy al tercer factor que fue muy influyente en el crecimiento en el cine centroamericano. Fue el Festival Ícaro de Cine Centroamericano. Este es un festival que surgió en Guatemala justamente a principios del siglo XXI, primero como un festival de cine guatemalteco y que en 2 o 3 años se expandió para ser un festival de cine centroamericano, es decir, que recibía la participación de cineastas de toda Centroamérica y hacía que las películas centroamericanas compitiesen en diferentes categorías, mejor película, mejor director, mejor guión, mejor edición, etcétera. El festival ha seguido creciendo y ahora es un festival internacional, pero sigue teniendo un énfasis en Centroamérica. Antes de eso no existía otro espacio de promoción del cine centroamericano. Fue el Festival Ícaro, que fue emprendido por la Casa Comal de Guatemala, el que permitió que los cineastas centroamericanos nos juntáramos, nos conociéramos, nos facilitáramos los contactos y comenzáramos a producir incluso películas en coproducción, es decir, que nos juntábamos un hondureño con un nicaragüense y con un guatemalteco y hacíamos una película juntos. Entonces este festival fue también muy influyente en el crecimiento del cine centroamericano. Y estos factores que yo estoy mencionando se dieron a principios del siglo XXI. Y en los años posteriores esos factores se han diversificado. Por ejemplo, en Costa Rica existe ahora un festival de cine eh, que se llama el Cinefest CR, que es un festival internacional, pero que también tiene un énfasis en la región centroamericana y otorga un premio de la mejor película centroamericana. Y así hay otras eh, instancias de difusión del cine centroamericano, incluso fuera de Centroamérica. Mira, en Viena hay un festival de cine centroamericano. ¿Quién? ¿Perdón? Él estaba, ¿no? Enfermo. No, adelante, adelante. Sí. Entonces, bueno, he mencionado tres de los factores más importantes que incidieron en el crecimiento del cine centroamericano y que Bien, yo estudié a principios del siglo XXI. muy bien, Hispano. Te agradezco haberte prestado a esta charla y bueno, esperemos que Morazán se encamine al Oscar, ¿no? Sí, Morazán fue seleccionada en el año 2017 para competir en los Óscares en la categoría de mejor película internacional o extranjera. No recuerdo exactamente cómo es que se llama el premio. Pero fue solo una selección oficial, no es una nominación. Ya la nominación es una etapa superior, digamos. No llegamos a esa etapa, pero sí alcanzamos a hacer la representación oficial de Honduras. Por primera vez Honduras participaba en esta competencia. Y hasta el momento solo 2 películas hondureñas
han estado en esta selección oficial para los Óscares. Morazán ha seguido exhibiéndose en diferentes espacios. Este año se exhibió en Managua, creo que fue en la Cinemateca de Nicaragua. También se ha exhibido en España recientemente, en Canadá y, y bueno, aquí en Honduras se exhibe constantemente también la película, algunas veces en sala. O sea que hemos tenido una difusión bastante amplia con la película Morazán, afortunadamente. Muy bien. Gracias nuevamente y mucha suerte. Muchas gracias.